Permítanme saludar, que están aquí presentes desde la corporación de este municipio, a la alcaldesa María Concesión Brito Núñez. Gracias, Mari, por estar presentes. Por supuesto, al concejal de este pueblo, Jorge Baute. Gracias, Jorge. Al concejal de Cultura y Fiestas, Manuel, no lo veo por aquí, pero sí al resto de la corporación y que han formado parte también, porque al final prácticamente todas las áreas se implican en actos como este y como los que nos quedan por delante. Y por supuesto, y así nos animamos todos, que los veo muy tranquilitos, un aplauso fuerte para la Comisión de Fiestas. Y ustedes ya han sido partícipes de la cantidad de actos que se han ido celebrando no solo durante estas fiestas, sino en los últimos años, en homenaje, por ejemplo, a las tomateras, a los cabuqueros, a las venteras. Y este año la Comisión de Fiestas ha querido dedicar un sentido homenaje a la migración que ha marcado prácticamente la historia de nuestro archipiélago, de todos los rincones de Canarias, también de aquí, de Araya. Hoy va a haber un reconocimiento a algunos de los que todavía están con nosotros y también algunos de los que ya no están y que en un momento de su vida tuvieron que salir de aquí, de nuestra isla, en este caso de este pueblo, para buscar una vida mejor. Paradojas de la vida, ahora somos nosotros quienes estamos recibiendo a la cantidad de personas que intentan buscar una vida mejor aquí en nuestro archipiélago. Y seguro que cada uno de ustedes, además de los que van a formar parte de este homenaje, tiene una anécdota, algún momento vivido con alguna de aquellas personas que se fue un día buscando un futuro para su familia. Algunos regresaron, intentaron traer lo que pudieron hacer en aquel lugar y otros nunca lo hicieron. Hoy, como les decía, va a ser una jornada emotiva, una jornada de recuerdo y siéntanse todos representados, cada una de las familias en las que en algún momento alguien de ustedes, de su gente, tuvo que emigrar. Para comenzar este acto vamos a recibir al cronista oficial de Candelaria, a quien agradecemos su gran labor, que nos va a contar parte precisamente de esa historia de la migración, a don Octavio Rodríguez Delgado. Señora alcaldesa, señores concejales, miembros de la Comisión de Fiestas, homenajeados y familiares, señoras y señores. Hoy nos encontramos reunidos en la Plaza de San Juan de Araya, de Candelaria, en el marco de las fiestas en honor de Santa Rita, para rendir homenaje a los vecinos de este pueblo que a lo largo de los siglos buscaron mejorar su fortuna fuera de estas islas. El ser humano es por sí mismo una especie inmigrante, pues desde su origen en África se ha ido expandiendo por todas las tierras emergidas del planeta, siempre en búsqueda de unas mejores condiciones de vida. Siguiendo esa estela, a las Canarias, islas volcánicas inicialmente deshabitadas en el Atlántico, llegaron desde el norte de África en distintas oleadas los primeros habitantes, conocidos genéricamente como guanches, y luego, entre los siglos XV y XVI, fueron llegando franceses, españoles, portugueses y esclavos africanos, produciéndose una mezcla humana que ha configurado y enriquecido la población actual. Pero a lo largo de la historia y durante los últimos 5 siglos, los canarios en general y los arayeros en particular también han emigrado para buscar una mejora en su situación económica a distintos países de este planeta. Primero a los de América, sobre todo a Cuba y Venezuela, y luego a los de Europa, Francia, Suiza, Holanda, Inglaterra, etc., coincidiendo sobre todo con las sucesivas crisis económicas que afectaron a estas islas, debido a la caída de los monocultivos, como el de la caña de azúcar, la vid y la tunera para la cría de la cochinilla, o a contiendas bélicas que limitaron las exportaciones y sumieron a las islas en la pobreza, entre ellas la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. La emigración siempre fue vista como una forma de escapar de la pobreza y buscar un futuro mejor en ambos continentes. Se debe destacar que muchos de los inmigrantes no tenían dinero para sufragar los gastos del viaje, por lo que tenían que acudir a prestamistas, que en el caso de Araya pertenecían fundamentalmente a 3 familias, los Chicos, los Baute y los Gil. Otro tema que debemos destacar es que hasta el primer tercio del pasado siglo XX, la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir, por lo que tenían que acudir a los que sí sabían para que les escribiesen las cartas a los familiares emigrantes o para que les leyesen las que estos les enviaban desde los lejanos países en los que se encontraban, cuando dichas cartas eran el único medio de mantener el contacto familiar, que a veces se dilataba mucho en el tiempo.
Hoy día resulta llamativo con los medios de comunicación que tenemos, pero en ese momento las cartas era lo único que permitía el contacto. Resulta llamativo que muchos de los varones emigrantes se casaron por poder con tinerfeñas, la mayoría del mismo pueblo, y luego las reclamaban para que se uniesen a ellos en el país en el que trabajaban. Y en otras ocasiones, cuando ya estaban establecidos, también reclamaban a los hijos que quedaban aquí. Un apartado a destacar es que muchos jóvenes no se presentaban a los actos de clasificación y alistamiento del ejército por haber emigrado con anterioridad, por lo que eran declarados prófugos y solo los más ricos podían eludir dicho servicio aportando una cuota económica que pudiera poner un sustituto en su lugar. El motivo de eludir el servicio militar obligatorio era que las familias necesitaban mano de obra para trabajar, por lo que si el Estado se incautaba de los jóvenes durante más de un año, les impedía en muchos casos salir adelante. Esa situación se agudizaba con motivo de las contiendas bélicas, ante el riesgo de perder la vida en ellas, como ocurrió durante las guerras de Cuba y Filipinas, así como en la Guerra Civil Española. Además de la emigración voluntaria, en el pasado lejano, muchos canarios fueron llevados a América como fruto del tributo en sangre, una imposición de la corona española a este archipiélago que obligaba a enviar 5 familias canarias a América por cada 100 toneladas de mercancías exportadas de esta isla, con el fin de colonizar y defender nuevas tierras para España, por lo que los hombres emigrados también eran alistados como soldados en distintos batallones. Esta medida migratoria se implementó debido a la superpoblación y las sucesivas crisis económicas en las islas, por lo que se estima que desde 1684 hasta 1778, en que se abolió, alrededor de 15.000 canarios emigraron a América como resultado de esa política. Los primeros emigrantes que conocemos de Araya se remontan al siglo XVIII, pues gracias al padrón del término de Candelaria de 1779, que se conserva en el archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, sabemos que 3 vecinos de este pueblo, Agustín de Torres, de 25 años y soltero, Domingo Hernández, de 30 años y casado, y Salvador Hernández, de 40 años y también casado, estaban ausentes en India, o sea, en América. Todas sus familias estaban sumidas en la pobreza y esperaban como agua de mayo la posible ayuda que esos miembros pudieran enviarle desde dicho continente. En 1782 también estaban ausentes en India 2 hermanos arayeros, Gregorio y José Delgado Hernández, hermanos a su vez del dominico Fray Andrés Manuel Delgado. Asimismo, según el padrón parroquial de 1818, 2 vecinos de Araya, uno de 42 años y otro de 38, estaban ausentes, casi con total seguridad, también en América. Y en el padrón de 1858 figuraban Gregorio de Castro Rodríguez, de 25 años y soltero, quien también estaba empadronado en Araya como ausente, con toda seguridad también en dicho continente. Centrándonos en la antigua emigración a Cuba, la mayoría de los arayeros embarcaron para dicha isla con el fin de sacar a sus familias de la pobreza, aprovechando el periodo de prosperidad económica que vivió dicha isla del Caribe en la segunda década del siglo XX, impulsado por el auge de los precios del azúcar durante la Primera Guerra Mundial, la famosa danza de los millones. Aunque algunos también emigraron para eludir el servicio militar, por lo que muchos fueron declarados prófugos. De ellos, algunos lograron ser indultados a su regreso y otros pagaron las sanciones estipuladas para no hacer dicho servicio. En Cuba la mayoría trabajó en la agricultura, sobre todo en el cultivo y el corte de la caña de azúcar, así como en el cultivo, recolección y secado del tabaco. Solo unos pocos abandonaron dicha actividad para dedicarse a otros oficios. Entre los inmigrantes a Cuba, en 1862 ya se encontraba ausente en la isla de La Habana, decía literalmente, como figuraba en la documentación, Francisco Pérez, al morir en Araya su esposa Josefa Chico Rodríguez. También conocemos a 2 arayeros que, formando parte del ejército español, lucharon en la Guerra de Cuba, en la que alcanzaron empleos de oficiales. El primero, Wenceslao Chico Franquis, nació en Santa Cruz de Tenerife en 1846 y se estableció desde su niñez en Araya, que era el pueblo de su padre y en el que contrajo matrimonio. Fue destinado al ejército español en dicha isla, en el que ostentó el empleo de alférez del primer batallón del Regimiento de Infantería de La Habana número 6, y como tal falleció en el poblado de Samá en 1881, cuando contaba tan solo 35 años de edad, a consecuencia del disparo de un sargento segundo de dicho cuerpo, cuando él trataba de reducirle la obediencia por haberse alzado aquel en armas contra el ejército español junto a 11 individuos más.
El segundo fue Juan Baute Chico, nacido en Araya en 1854, quien, como otros muchos canarios, emigró a la isla de Cuba en su juventud, donde le sorprendió la guerra de independencia. Por ello, con 25 años de edad ingresó en el cuerpo militar de los voluntarios de Matanzas, en el que alcanzó el empleo de segundo teniente. Pero de momento desconocemos otros detalles de su vida, por lo que no sabemos si murió en dicha isla o pudo regresar a Tenerife. Un hermano de ese último, Víctor Baute Chico, también se estableció en Cuba, donde llegó a ser un destacado maestro azucarero y dio trabajo a muchos paisanos. Gracias a la ponencia de migración de Araya a Güines en Cuba, elaborada en 2019 por el conocido genealogista arayero Elías Torres Mesa, que está por ahí, podemos conocer los fuertes vínculos existentes entre Araya y dicha localidad de Güines. Según afirma este genealogista, si es raro el canario que no tenga familiares en Cuba, más raro aún es que el arayero no lo tenga en Güines. En este sentido, en su trabajo recogió a muchos hijos de este pueblo que se asentaron en dicho término cubano. Entre todos ellos, destacó Pedro Pablo Marrero Díaz, quien nació en Araya en 1856 en el seno de una familia de agricultores asentados en este pueblo, y sabía leer y escribir, hecho poco frecuente por entonces en el medio rural, lo que se debió a que su abuelo había obtenido el título de agrimensor. Don Pedro emigró a Cuba y en 1888, con 32 años, ya estaba asentado en Güines, casado, con 2 hijos y como propietario de la finca La Macagua, una gran propiedad de unas 60 hectáreas. En ella acogió temporalmente a los emigrantes canarios, sobre todo paisanos de Candelaria, a quienes les ofrecía un empleo en su finca, mientras le buscaba una colocación como jornaleros en otras fincas aledañas o hasta que pudiese contar nuevamente con recursos económicos suficientes para moverse hacia otras provincias de Cuba. Este hecho lo convirtió en un auténtico cónsul de los jornaleros candelarieros en Cuba, por lo que Güines y las poblaciones aledañas fueron una de las principales zonas de asentamiento de los arayeros. Pedro Pablo Marrero se casó en Cuba con Eusebia Pérez Morales, con quien procreó 3 hijos. Durante la Guerra de Independencia de Cuba de 1895 a 1898, regresó con su familia a Araya, donde nació uno de sus hijos. Pero al final de dicha contienda bélica regresaron nuevamente a Güines, donde dejó sucesión, que en parte emigró a Perú y luego a Estados Unidos. Gracias a la acogida que les ofreció en su finca Pedro Pablo Marrero, también emigraron a Güines 3 hermanos que inicialmente se establecieron en dicha localidad. Francisco Julián Torres Castro, quien se casó en Güines y tuvo 8 hijos, Eustaquio Torres Castro, establecido en la cercana localidad de San José de las Lajas, casado y con 4 hijos, y Tomás Torres Castro, de quien no tenemos de momento más información. Otros 2 hermanos de estos también emigraron a Cuba, Paulino Torres Castro y Gregorio Torres Castro, pero a diferencia de los anteriores regresaron a Araya. El último, Gregorio, había combatido como guerrillero en la Guerra de Cuba y tras su regreso volvió a emigrar a dicha isla con su esposa, Zenona Torres Castro. Tuvieron 7 hijos, 2 de ellos nacidos en Cuba, y todos regresaron a Araya en 1934. Además, habían tenido otro hermano, Juan Torres Castro, quien también combatió como soldado guerrillero en el 7º Tercio de Guerrilleros de Cuba durante la Guerra de Independencia de dicha isla, falleciendo en dicha campaña, lo que motivó que los restantes hermanos varones de esa familia intentaran eludir el servicio militar con la consiguiente declaración de prófugos del ejército. También se establecieron en Güines, acogidos por Pedro Pablo Marrero, quien era primo de su madre, otros 5 hermanos nacidos en Araya a partir de 1894, quienes emigraron muy jóvenes para eludir el servicio militar y también, como los anteriores, fueron declarados prófugos. Los 4 mayores se establecieron con sus familias en diferentes fincas rurales de Güines, donde murieron y dejaron sucesión. Se trataba de José León Castro Marrero, casado y con 9 hijos, Inocencio Castro Marrero, también casado con 6 hijos, Julio Francisco Castro Marrero, casado con 2 hijos, y Felipe Castro Marrero, casado con 3 hijos. El único que retornó a Tenerife fue Anacleto Castro Marrero. Otros arayeros nacidos en la última década del siglo XX y la primera del siglo XIX, y la primera del XX, que se establecieron definitivamente en Güines, fueron José Cayetano Rodríguez Díaz, quien emigró para evitar el servicio militar y se estableció en la finca El Pico, contrajo matrimonio y tuvo 4 hijos. Manuel Díaz Chico, conocido por Manuel Cachete, quien también emigró muy joven a Güines, fue el único de los emigrados que regresó por unos meses a Araya en 1950, pues trabajó toda su vida en la finca La Macagua,
se casó, tuvo 14 hijos y la gran mayoría de sus descendientes continúan asentados en esa zona cubana. José Marrero Torres, quien se casó en Güines y tuvo 4 hijos. Julián Castro Díaz, quien para evitar las repercusiones de haber eludido el servicio militar tras su llegada a Cuba, cambió su nombre por el de Francisco Julián. Y también se asentó en Güines, donde casó y tuvo 3 hijos. Y Nicolás Balbino Marrero, también casado en Güines, donde tuvo 5 hijos. Por entonces, los hermanos Manuel, José y Trino Rodríguez Díaz también emigraron a Cuba para trabajar en las labores del campo, sobre todo en la zafra de la caña, de modo que cuando lograban ahorrar un cierto dinero, regresaban a Araya, hacían un hijo y volvían luego a Cuba, y así lo hicieron durante un par de veces, algunos más de 2 veces. También se establecieron en Cuba los hermanos Eladio y Adolfo Rodríguez Díaz y su pariente Sisto Rufino Rodríguez Díaz. También Elías Torres ha recogido a algunos arayeros que emigraron a otras zonas de Cuba y se quedaron definitivamente en dicha isla, nacidos entre 1854 y 1899, quienes fueron María Gil Chico y sus 5 hijos, Pedro Silvestre Castro Gil, quien se estableció en Limonar, provincia de Matanzas, Paulino Martín Castro Gil, establecido en Placeta, provincia de Santa Clara, Felicia Silvestra Castro Gil, quien residió también en Placeta, Juan Cirilo Castro Gil, establecido en Granadillo, y Eugenia Castro Gil, quien vivió en Placeta. A ellos se suman 2 hermanos, Juan Ladislao y Crispín José Chico Díaz, quienes se establecieron en Santi Espíritu, donde casaron y dejaron sucesión. Constanza Chico Cruz, quien se estableció en la zona de Managua, en la cercanía de Güines, donde casó y dejó sucesión. Otros 3 hermanos, Silvestre Mesa Ramos, establecido y con descendencia en Corralillo, provincia de Santa Clara, Antonio Mesa Ramos, fallecido a poco de llegar a Cuba sin sucesión, y Juan Mesa Ramos, quien vivió en Tahuasco, provincia de Santi Espíritu, con descendencia. Los también hermanos Eladio y Adolfo Rodríguez Díaz, establecidos en la provincia de Santa Clara. Luis Ramos, del que no conocemos su lugar de asentamiento, y Juan Mesa Guzmán, conocido por José el Morro, establecido en Cifuentes, provincia de Santa Clara, casado y con descendencia. Entre los inmigrantes arayeros que retornaron a Tenerife, según la información aportada por Elías, podemos citar muchos antepasados de las familias que actualmente habitan en Araya, donde nacieron entre 1864 y 1900. Entre ellos, 3 hermanos, Felipe, Juan de Dios y Miguel Marrero Torres. Otros 3 hermanos, Francisco, conocido por Pancho, Gregorio y José Gusto Mesa Torres. Otros 5 hermanos, Felipe Agapito, Miguel Román, Juan Agustín, marido de Tía Carmela, y Facundo Pedro Díaz Marrero, algunos de los cuales fueron y volvieron en varias ocasiones. Casimiro Torres Baute, Hermenegildo Marrero Ramos, quien vino de visita varias veces, pero falleció en Cuba. 2 hermanos, Félix Bernabé y José Marrero Díaz. Otros 2 hermanos, Gaspar y Juan Díaz Gil. Manuel Ramos Marrero, Demetrio Gil Marrero, Lorenzo Mauricio Mesa Coello, quien retornó en 1933, y Víctor Chico Baute, quien vivió en San Nicolás de Bari, en el noroeste de Güines, y fue de los pocos emigrados que ejerció en Cuba con una profesión ajena a las labores agrícolas, la de mecánico, quien también retornó en 1933. Y otros 2 hermanos, Antonio Díaz Chico, conocido por Antonio Chafa, y Juan Díaz Chico, conocido por Juan Cubano, quien emigró soltero y casó en Cuba con una hija adoptiva del mencionado Pedro Marrero Díaz. Y sus descendientes, conocidos por los cubanos, nacieron todos en la isla del Caribe y fueron Luisa, Melanio, Miguel, Albino Nicomedes, Carmela, Maurilio y Antonia Evidia Díaz Rodríguez. Tras muchos años en Cuba, don Juan regresó con sus hijos a Araya hacia 1935 y aquí celebró segundas nupcias y tuvo otro hijo. Esta familia es la que ha mantenido la memoria oral de la emigración de los arayeros a Cuba. También conocemos a otro arayero que participó en la Guerra de Cuba como guerrillero del 7º tercio de Sabainilla y que tras su final regresó a esta localidad. Se trataba de José Chico Baute, quien en 1911 reclamó desde aquí la paga que aún le debían por su compromiso militar. Además sabemos que emigraron a Cuba otros hijos de este pueblo, Angelito Rodríguez Castro, quien después de estar en Cuba emigró a Sevilla y a Venezuela, y Tomás Rodríguez Díaz, quien emigró solo a dicha isla en varias ocasiones, mientras aquí permaneció su esposa, con quien tuvo 9 hijos. Pero sin duda, a dicho país emigraron otros muchos arayeros de los que por el momento no tenemos constancia.
La segunda emigración en importancia fue a Venezuela, donde muchos trabajaron también en la agricultura, en el cultivo de papas, tomates, plataneras y tabaco, así como en vaquerías o granjas de pollo, además de en mercados, en el reparto de huevos, cerveza, licores y perfume, en la construcción, en talleres, en el transporte de mercancías, en la conducción de camiones de limpieza, en bares, en fábricas, en la limpieza de edificios, como costureras o conserjes de edificios, etcétera, etcétera. Los primeros emigrantes a Venezuela viajaron en barco, como el Ucrania o el Francasé, ambos italianos, o el Montserrat, español, o el recordado buque Santa María. Los más recientes ya lo hicieron en avión. Entre los muchos arayeros y arayeras que emigraron al país hermano, podemos recordar a Pablo Marrero Pérez, quien se estableció en dicho país, Angelito Rodríguez Castro, quien con anterioridad había estado en Cuba y en Sevilla trabajando en el cultivo del arroz. Emigró a Venezuela, donde también fueron sus dos hijos, Tomás Rodríguez Chico, quien trabajó como albañil, casado y fallecido en dicho país, y Sergio Rodríguez Chico, quien trabajó en la agricultura como su padre. Juan Rodríguez Castro, conocido por Chojuan el Guardia, quien había sido maquinista de galería, embarcó en 1948, con tan mala fortuna que llegó a los Estados Unidos, pues ninguno de los que iban en el barco hablaba inglés. Los tuvieron detenidos en Washington y cuando comprobaron que lo que ellos realmente querían era ir a Venezuela, los subieron en un avión con los gastos pagos y en él llegaron a tierra venezolana. En dicho país trabajó en una bloquera, en la agricultura y en un bar. Le siguió su hijo, Zenón Rodríguez Torres, quien viajó a Venezuela en 1954 y trabajó en la agricultura en Villa de Cura y Palo Negro, en el estado de Aragua, y luego en el reparto de frutos, huevos y cerveza. Se casó por poder con Victoria Frías Pérez del Escobonal, a quien reclamó, y ella ejerció en Venezuela como costurera y profesora de corte y confección. Ambos tuvieron dos hijas nacidas en dicho país. Hacia 1949 emigró a Venezuela Luciano Izquierdo García, natural de La Victoria y casado en Araya con Ana Rodríguez Mesa, con 6 hijos nacidos aquí. Pero en 1952 murió su esposa con tan solo 33 años, por lo que pasado un año vino para llevarse a su hijo mayor, y un año y medio después vino a buscar a los 5 restantes, el más pequeño de tan solo 5 años, que habían estado al cuidado hasta entonces de sus tíos, tanto en Araya como en La Victoria. Don Luciano trabajó en la agricultura en el estado Lara, y con respecto a sus hijos, Juan Izquierdo Rodríguez se casó y murió en Venezuela, donde trabajó en la agricultura y la ganadería. Emildo Izquierdo Rodríguez sigue viviendo en dicho país y ha venido de visita en varias ocasiones. Lola Izquierdo Rodríguez vino a Araya, pero luego regresó a Venezuela, donde trabajó en la agricultura, murió y dejó descendencia. Olga Izquierdo Rodríguez trabajó en la limpieza en una agencia de coches, se casó con un canario y luego vivió en Igueste, donde murió. Fermín Izquierdo Rodríguez trabajó en la agricultura, vino a Araya hace unos 15 años y continúa entre nosotros. Y Zenobio Izquierdo Rodríguez regresó a Araya en 1973 con 21 años y aquí se casó con la auxiliadora Espósito Díaz, conocida por Lilia. Luego él volvió a Venezuela, donde trabajó en un autolavado de Caracas, y un año después le acompañó su esposa y su hija mayor. Y en dicho país nació su segunda hija, regresando todo definitivamente a Araya hacia 1980, donde montaron el recordado restaurante Chijerno. Santiago Higuera del Castillo emigró hacia 1950 y permaneció en Venezuela durante unos 30 años. Trabajó como albañil y conductor de camiones de limpieza en las vías públicas. Reclamó a su esposa, María Gil Chico, y tuvieron 5 hijos. La primera nacida en Araya y los demás en dicho país. Aunque él se quedó más tiempo, su mujer y sus hijos regresaron a Araya, siendo estos aún niños. Pero 2 de ellos volvieron a Venezuela. Robert Higuera Gil, quien emigró en 1975 a los 18 años y ya en avión, trabajó primero en un taller y luego en el transporte con camiones para varias empresas. Se casó con una venezolana y tuvo un hijo, regresando en 1989. Y su hermano Osvaldo Higuera Gil, quien solo estuvo en Venezuela unos 3 años, en los que estuvo trabajando en la construcción de presas y luego en el transporte con su hermano. También emigraron a Venezuela 3 hermanos de don Santiago: Felipa Higuera del Castillo, con su esposo candelariero Gumercindo Marrero Torres, y 2 hijas, Felipe Higuera del Castillo, con su esposa Natividad Gil Chico, y Nicolás Higuera del Castillo. En 1952 viajaron en el Santa María 5 vecinos de Araya: Cipriano Rodríguez Mesa, quien se dedicó al reparto de huevos; Manolo Rivero, nacido en Guiaizora; Servando Mallorquín Marrero, quien se dedicó a la siembra de tomate en Villa de Cura; Lugino Chico Chico,
quien había sido rematador de galería y concejal del Ayuntamiento de Candelaria, y posteriormente llevaría a Venezuela a sus 3 hijos varones, Jesús, Pepe y Juan Chico Castellano. Y en el mencionado barco también viajó Manuel Rodríguez Guzmán, conocido por Barrea. En esa misma década también emigraron a Venezuela 2 hermanos de Cipriano, Josefina Rodríguez Mesa y Agustín Rodríguez Mesa, y un hermano de Servando, Francisco Mallorquín Marrero, quien se quedó en dicho país donde contrajo matrimonio y dejó descendencia. Por entonces también emigró a Venezuela Pablo Torres Alonso, en búsqueda de su hijo Pablo, pues su familia no sabía de él desde que se había salido de Tenerife con destino a dicho país, pero no lo encontró, ya que, como se verá luego, realmente este estaba en Brasil. Tras esa búsqueda fallida, el padre se quedó en La Guaira y se dedicó al reparto de pan, primero a pie y luego en una furgoneta. Luego pasaron muchos años sin que su familia supiese nada de él, hasta que alguien lo localizó e informó a las hijas de que atravesaba dificultades económicas, por lo que éstas le pagaron el vuelo de regreso, volviendo a Araya ya mayor. Hacia 1960 también emigró a Venezuela su hijo Miguel Torres Marrero, con el deseo de buscar a su hermano y a su padre, pero tampoco lo localizó. En dicho país comenzó igualmente en el reparto de pan, pero tras casarse en Acarigua, adquirió una finca y se dedicó a la agricultura e hizo su vida en dicho país, donde murió, aunque mantuvo correspondencia con su familia. En 1956, la arayera Josefa Rodríguez Díaz, conocida como Josefina, emigró soltera a Venezuela a escondidas de su madre. Vivió primero en Caracas, donde trabajó en una mercería y comenzó a coser, y luego se estableció en las colinas de Bellomonte, de la misma capital, donde puso un taller de costura. En 1965 vino a atender a su madre, que se había quedado sola, y por entonces contrajo matrimonio aquí con Silvestre Agustín Ramos del Castillo. Poco después, en 1966, ambos emigraron de nuevo a Venezuela en compañía de la madre de ella, Magdalena Fernanda Rodríguez Díaz, conocida por Chamalena. Fijaron su residencia en dichas colinas de Bellomonte y en ese país perdieron un hijo, regresando a Tenerife en 1969. Pero en 1978 don Agustín volvió solo a Venezuela junto a un grupo de hombres de Araya para trabajar en la construcción de un puente sobre el río Orinoco junto al lago Maracaibo, aunque cuando solo había transcurrido menos de un año, regresó definitivamente a Araya. En 1958 emigró a Venezuela Juan Higuera Rodríguez, quien estuvo 6 años en el país hermano, en los que inicialmente estuvo encargado de obreros en una urbanización de Baruta y luego trabajó en fábricas de colchones y jabón luz, en un bar y en la distribución de licores y perfumes. Con el anterior viajó Juan Torres Gil, quien estuvo poco tiempo trabajando en la construcción y tras su regreso emigró luego a Francia. Hacia 1960 emigró Eduardo Díaz Ramos, quien trabajó en una fábrica de vidrio de arte murano en San Antonio de los Santos. Regresó en 1965 y se casó con Victoria Ramos Marrero, con quien volvió a Venezuela, naciendo su único hijo en Carúpano. Permanecieron en dicho país otros 11 años, en los que él trabajó en una granja de pollos que repartía en un camionito y en una finca de plataneras, mientras ella limpiaba en un colegio. Tras la muerte de don Eduardo en un accidente, su esposa regresó a Araya con su hijo y con el cadáver de su marido. Pascasio Acosta Cruz, nacido en La Esperanza, emigró soltero en 1963 y estuvo 11 años en Venezuela, trabajando inicialmente en una vaquería de Aragua y luego en el Mercado Mayor de Coche de Caracas, primero como empleado y luego en un puesto de su propiedad. Se casó por poder con Marcelina Mesa Acosta, de Araya, a quien reclamó y que estuvo durante 4 años en dicho país, en los que ejerció de conserje en un edificio. Tuvieron 2 hijas, una de ellas nacida en Venezuela, y también se llevaron a la madre de ella, Amelia Acosta Torres, nacida en La Esperanza y casada en Araya, quien ya viuda permaneció 3 años en dicha república y estuvo limpiando en una farmacia. Felipe Fariña Mesa, conocido por Liberto, casó con Lucía Delgado Benítez de La Esperanza. Emigraron a Venezuela, donde permanecieron durante más de 15 años, en los que él trabajó primero en el mercado y luego con un carro libre en Los Rosales, en Morón. Tuvieron 2 hijos, uno nacido en Araya y otro en Venezuela. Por su parte, Trino Rodríguez Mesa estuvo casi 2 décadas en Venezuela, donde trabajó en la construcción, en un bar y como conserje de un edificio. Reclamó a su mujer, Ignacia Alonso Rodríguez, de Las Cuevecitas, quien se dedicó a la limpieza de edificios y tuvieron 2 hijas. Además, emigraron a Venezuela Joaquín Machín Díaz, quien embarcó soltero y permaneció 2 años en dicho país,
en los que trabajó en un bar de Maracay y luego en la siembra de tomate en el estado Lara, los hermanos Maurilio y Melanio Díaz Rodríguez, nacidos en Cuba y avecindados en Araya desde su niñez, quienes emigraron solteros a Venezuela, donde el segundo trabajó en la agricultura, en la limpieza en una fábrica y en jardines, pero enfermó y regresó pronto. A ellos se sumaron Andrés Marrero Díaz, Juan Marrero Díaz y Remigio Rodríguez Fariña, quienes trabajaron en la construcción de una presa. Manuel Lugo Velázquez, conocido por Lolo, quien marchó a Venezuela en 1978 para trabajar en el puente del río Orinoco, y luego trabajó con un taxi en Puerto La Cruz. En dicho país se casó y tuvo descendencia, pero tras varias décadas regresó a Tenerife con su familia a comienzos de este siglo. Y Juan Gil Chico, quien también se dedicó a la agricultura. Con respecto a otros países de América, solo sabemos que en un velero emigró Pablo Torres Marrero, quien pensaba establecerse en Venezuela, pero no se sabe por qué acabó desembarcando en Brasil. Se estableció en el interior de ese gran país, donde se casó y vivió dedicado al cultivo del café y de otros productos en una finca. De él no se tuvo noticias durante muchos años, porque no escribía, por lo que fue a buscarlo su padre a Venezuela, donde evidentemente no lo encontró, como dijimos anteriormente, y se le dio por desaparecido. No se supo nada de él hasta los años 90, pues gracias a sus hijos y nietos se conoció que había sobrevivido, fundado una familia y fallecido en aquel enorme país sudamericano. Y en Honduras emigraron por lo menos dos hermanos, y a Honduras, Agustín y Juanita Torres Fariña. Esta última viajó ya casada con un vecino de Machado. En cuanto a Europa, varios arayeros emigraron a Francia y Suiza, donde trabajaron en la construcción de edificios y autopistas, en el manejo de grúas, en la distribución de agua potable o en oficinas, tanto en la administración como en la limpieza. Así, en Francia se estableció Juan Torres Gil, quien con anterioridad, como dijimos, había estado en Venezuela y quien trabajó en dicho país en la construcción. A Francia también emigró Pedro Manuel Torres Rodríguez en 1972 y al año siguiente reclamó a su mujer, Carmen Machín Díaz, y allí nacieron dos de sus tres hijos. Vivían cerca de la frontera de Suiza, donde ambos trabajaron, él con una grúa en Ginebra y ella en la limpieza de oficina. Ambos regresaron a Araya con sus hijos. Asimismo emigraron a Francia, donde continúan viviendo los hermanos Víctor y Lala Torres Rodríguez, país en el que él ha trabajado como fontanero y ella como administrativa en oficina. Un caso de múltiple emigración fue el de Leocadio Salazar Salcedo, conocido por Cayo, natural de Charco del Pino y casado en Araya con Valentina Torres Marrero. Él emigró en 1963 a Suiza, donde trabajó durante 4 años en la construcción de la autopista de Ginebra a Berna, aunque cada año volvía durante una corta temporada a Araya. Luego estuvo navegando durante unos 6 meses como marino en un barco mercante, con el que recorrió todo el continente americano desde Alaska a las Islas Malvinas, atravesando el Canal de Panamá en 2 ocasiones. Posteriormente pasó a Holanda y durante 10 años estuvo trabajando en la botellería de la fábrica de cerveza Heineken. En ese destino reclamó a su mujer, que se estableció con él en una vivienda cedida por la propia fábrica, pero ella fue con un contrato de trabajo para ejercer en una lavandería pública del Estado, donde desarrolló su actividad durante 5 años. Pero sus 3 hijos se quedaron en Araya al cuidado de su abuela Magdalena Marrero Castro y de su tía Marianela Torres Marrero. También emigraron a Suiza otros 3 arayeros que fueron a trabajar en la construcción en Ginebra, Zacarías Rodríguez Torres y sus cuñados Amílcar Marrero Díaz y Álvaro Marrero Díaz, quien también estuvo en Venezuela. Asimismo, a Inglaterra emigraron por lo menos 5 hijos de este pueblo que trabajaron en el sector servicios. El primero fue Juan Mora Mesa, quien se hizo cargo de un bar en dicho país, al que luego fueron a trabajar otros 3 paisanos, Crispín Rodríguez Fariña y su esposa Ana María Gil Torres y Cristóbal Marrero Díaz. A ellos se suma Carmen Rosa Reyes Mesa, casada y con descendencia en Inglaterra, donde continúa residiendo, aunque viene con mucha frecuencia a Araya. Finalmente, se debe destacar que la emigración en Araya no ha concluido, pues ha continuado hasta el presente y hoy contamos con 5 jóvenes arayeros que trabajan en distintos lugares de Europa. Antonio González Fariña, quien trabaja como manager encargado de un supermercado y guía turístico en Inglaterra, mientras cursa la carrera de Historia. Las hermanas Laura Galvaniguera, quien está en Suiza estudiando idioma y arreglando los papeles
para trabajar en un hotel como camarera de piso, y Sonia Galván Higuera, quien se encuentra en Holanda trabajando en un hotel, al igual que su pareja. Patricia Pérez Sabina, quien también vive en Holanda con su pareja y tiene una empresa de auxiliares de enfermería a domicilio. Y Elvis Díaz Ramos, quien como los anteriores vive en Holanda, encargado de una fábrica de tuberías para piscinas y sistemas de riego. A los anteriores podemos añadir otro joven, José María Marrero Gómez, quien emigró hace pocos años a Sudáfrica y ejerció en Johannesburgo como profesor de administración de empresas, pero ya ha regresado. Como se ha podido comprobar, han sido muchos los hijos o vecinos de Araya que han salido de Taíla en busca de trabajo y con el deseo de mejorar su situación económica, encontrando en distintos países la forma de vida que les permitió sacar a sus familias adelante, en muchos casos estableciéndose definitivamente en ellos y en otros regresando a su tierra con los ahorros ganados con un duro esfuerzo, alejados de su gente y en muchos casos de su propia familia, a veces en países con otras costumbres e idiomas diferentes. Por ello, hoy, al encontrarnos en una situación económica mucho más favorable de la que ellos vivieron, no podemos criticar a los que ahora hacen el recorrido inverso, viniendo desde muchos países de África o de América a buscar un futuro mejor en este país o en estas islas, de las que incluso muchos son oriundos como hijos, nietos o bisnietos de migrantes canarios. A continuación, los dejo con un vídeo en el que veremos a algunos de los verdaderos protagonistas de este homenaje relatando sus experiencias en la migración. Muchas gracias por su atención. Gracias, Octavio, por hacer este recorrido por cada una de las personas. Y además iba nombrando los países que también están representados, tanto en la plaza como aquí con las banderas, a cada uno de los lugares donde algunos de los vecinos de este municipio emigró. Y ahora viene un momento en el que han formado parte muchos de ustedes. Agradecemos de verdad que hayan formado parte de este vídeo que ha hecho el compañero Carlos Ruiz, que los tenemos hoy aquí. Gracias, Carlos, porque te has metido un trabajo maravilloso y ya lo van a poder ver. Y con muchas anécdotas y con muchos momentos. Incluso me decía hace un ratito Elías Torres, dice, no, contamos cosas, pero siempre se nos quedan algunas. Y me hablaba de la anécdota de don Pedro Queque, que ustedes conocerán mucho mejor que yo, que decía la primera vez que emigró, que lo hizo siendo una adolescente, y la primera vez que vio una persona negra. Y claro, le llamó tanto la atención que él dice que le tocó a ver si pintaba, a ver si le teñía. Claro, hoy lo echamos a risa, pero fíjense ustedes la situación que pueden estar viviendo ahora los que lleguen de un lugar donde son todos negros y nos ven a nosotros. Es la vida, cómo ha cambiado para los que aquí vivimos y que ahora también tenemos que abrir esas puertas. Pero, como les decía, cada uno de ustedes tiene un momento, tiene una anécdota y todo eso está representado en este vídeo. Entonces, Pacasio, ¿te vas para Cuba? Sí, don Santiago. Vamos a probar, dice que ahí hay más oportunidades y que la cosa está un poquito mejor. Vamos a probar, a ver, ya el otro día fui a sacar el pasaje de nieve, el de la parienta. Allá a Santa Cruz, en barco me voy. Y a ver cómo sale el asunto. ¿Tú no te animas? De momento hay que ahorrar un dinerito para poder ir para allá. Sí, eso sí es verdad también. Hace falta un par de perras, pero todo sea por intentarlo. A ver si se está mejor que aquí, porque aquí no hay trabajo, no se gana dinero. Estamos jodidos aquí. Ya me escribirás para ver cómo va, porque aquí no hay trabajo. Para no perder el contacto. 14 días navegando por allá. Vamos a ver cómo sale eso también. Si está mejor uno para allá, tendrá que ir para allá. Si quieres te doy una piña de plátanos para que te la lleves para allá para el viaje. Hombre, agradecido siempre, tú sabes. Toma, Pascasio, si tienes para el viaje. Esto se te madura de aquí al viaje, se te madura. Hombre, y si no se madura, ya yo le busco. Ay, cógela porque se me rompió la camisa. Ay, sí, muchacho, ya la rompiste toda. Fuerte desgracia.
Un año más, Araya se reúne para celebrar las fiestas en honor a nuestra querida Santa Rita, unas fiestas que se viven con mucha emoción en este pueblo, gracias a la Comisión de Fiestas, a todas las personas que se implican para que ello sea posible. Un pueblo que cuida su tradición, que lo quiere, que quiere a todas las personas que han vivido en él. Y este año, un año también importante en el que se rinde un homenaje a todas aquellas personas que tuvieron que partir para buscar una vida mejor. Una vida mejor en muchos países extranjeros, en países donde tuvieron que luchar por sus familias. Algunos pudieron volver, otros no. La Comisión de Fiestas de Araya en las fiestas de Santa Rita pues ha tomado la iniciativa de reconocer las tradiciones, ese sacrificio, porque hay que decirlo, ese sacrificio que hicieron muchos vecinos del pueblo en tener que surcar los mares para irse a Europa, para irse a América, a los diferentes continentes para poder mejorar, conseguir un sustento para su familia. Ha movido corazones en este caso y prueba de ello es que hay muchísimos vecinos que han emigrado y que, bueno, Cristi más que nadie sabe que ha estado en contacto con ellos, la cantidad de personas la que verdad, son. Tino, que es sorprendente, es muy sorprendente porque cuando uno tuvo la idea, que hace como un año que empezamos con esta idea, runrunear, no me podía imaginar, ni el grupo de la Comisión de Fiestas, no nos podíamos ni imaginar la cantidad de personas arayeras que salieron a buscar fortuna o un medio de vida diferente que el que tenían aquí en aquel momento. El pueblo de Araya, y en este caso su comisión de fiestas, ha sido pionera en Candelaria en llevar a cabo este tipo de encuentros y de documentales vinculados con las tradiciones más esenciales de cada uno de los pueblos de la medianía. En este caso corresponde a la inmigración, que tanta importancia ha tenido en Canarias y en este caso en el pueblo de Araya. Felicitar, como no, a la Comisión de Fiestas de Araya por ser impulsora de este tipo de iniciativas. Desde la Concejalía de Cultura y Fiestas seguiremos apoyando este tipo de iniciativas que son tan necesarias en estos momentos de tender puentes, sobre todo con las personas que han emigrado aquí a Canarias. Esto va a ser un homenaje donde todos nos vamos a quedar sorprendidos, porque estamos aprendiendo de los comentarios que la verdad que aquí públicamente se lo agradezco a don Octavio, que ha venido el miércoles pasado y ha hecho un trabajo impresionante. Hemos contactado también con diferentes países, eso se lo tengo que agradecer a Elías Torres, que nos está echando una gran mano en tener esos contactos con esos países, personas que nosotros no conocemos, que no nos podemos imaginar, y son nietos o bisnietos de arayeros que salieron de aquí. O sea que yo creo que va a ser, vamos, muy, muy, muy emocionante, con mucho sentimiento. Lo que pretendemos también con este vídeo que estamos haciendo, con este homenaje, es que las personas de hoy en día pongan en valor el trabajo que hicieron nuestros vecinos, ciudadanos, que se fueron a otras tierras a conseguir mejorar sus condiciones de vida. Ahora estamos recibiendo esa vuelta, por así decirlo, de personas que vienen de otros países también a contribuir con nosotros y mejorar su calidad de vida. Un merecido homenaje para todos ellos que rinde hoy el pueblo de Araya, un pueblo que no olvida, un pueblo que quiere su tradición, su historia y su cultura. Siempre estaremos a su lado para celebrar estos emotivos momentos. Siempre estaremos para hacer crecer al pueblo, para estar siempre con su gente y poder siempre llegar hasta donde queramos. Un abrazo para todos y felices fiestas. Emigración siempre ha habido. Hay documentos en los que, padrones vecinales, en los que aparecen, por ejemplo, vecinos que creo que en 1700 y algo ya se dice que están emigrados o que están ausentes en India. Ese se fue para Cuba y no se sabe más, o no se supo nada más de él. Esos se fueron para Cuba.
nací aquí, trabajé aquí hasta los 19 años. Aquí la situación en esa época era caótica. Me fui con 23 años. Migré a Francia con 23 años. Estuve 14 años en Francia. Y allá estuve 6 años. No me ha pesado de ir a Venezuela. Emigré a Venezuela a los 18 años. Me fui cuando tenía 18 años. Estuve desde el 75 hasta el 89. Yo emigré a Venezuela con 18 años. Estuve 12 años. Emigré a Reino Unido o Inglaterra, como le dice, o Gran Bretaña. Nunca me había subido un avión con 20 años. Yo emigré a los 25 años por ahí. Yo emigré en el 63 a Caracas. Emigré porque aquí entonces la cosa estaba mal. Malamente se ganaba para comprar un kilo gofio. Cogí de la noche a la mañana y me mandé a mudar. Mi papá acordó de irse a Venezuela, no sé ni por qué, porque teníamos cómo vivir y cómo defendernos, pero el tiempo que íbamos a perder en el cuartel, un asunto del servicio militar, bueno, vamos a hacer las Américas, ¿no? Esos sueños que habían. Una zona que era muy pobre. Aquí no había el agua que teníamos, era en la costa, que eran pozos salobres, y las escasas fuentes que teníamos para abastecimiento humano. De resto solo dependíamos de la lluvia. Eran zonas en las que se plantaba cereal, se plantaba viña, y eso hacía que toda esta zona fuera una zona pobre. Pensaba de tener un porvenir, como mi papá estaba ya en Venezuela, entonces ella me reclamó y me fui para allá. Yo siempre tenía la idea de ir a Venezuela. De aquí fuimos 6 o 7, me parece, chicos. Nosotros pensamos que íbamos a ganar un sueldo bueno, pero no fue así. Quisimos emigrar, que mi marido quería irse para allá y estar allá. Por motivos más bien militares, porque estaba allá en Quintas y para no ir estaban llevando a la gente a África y mi hermano me aconsejó, dice, vete para Venezuela, no vayas al cuartel que vas a estar unos 12 o 15 meses ahí perdido. Yo fui porque mi marido vino con el padre que estaba malo, después aquí se enamoró de mí y en 3 meses nos casamos y nos fuimos. Conocí a mi marido que vino, que era inmigrante, y vino con 21. Otra vez a ver la raíces familia y a ver las raíces donde había nacido, pues no se acordaba de nada. Y en esa época pues conoció a mi madre. Nos casamos, quedé embarazada de ella y nos fuimos para allá. Y estuvimos allá 5 años. Hombre, la cosa aquí no estaba tan buena, difícil conseguir trabajo y bueno, y de aventura más que todo. Ella se casó con uno de aquí que estaba allá trabajando, a Honduras. Él vino, nos casamos aquí y después él se fue y yo me quedé. Cruzar el charco a ver si la situación cambiaba mejor. Tenía mis padres allá y aquí no se estaba pasando nada bien. Mi padre estaba en Venezuela. Él vino entonces y nos llevó a los 5 que estábamos. A Venezuela, por ejemplo, en un primer momento se migraba en barco, creo que eran 6 días o 7 días en barco a Venezuela. Luego también viajaron en avión. Una vez se llegaba, se buscaba el contrato, no el contrato, se buscaba el trabajo, porque en esos momentos no existían esas formas de contratación, sino se buscaba el empleo. Matilde, voy llegando. Oh, Pascasio, ¿ya llegaste? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira lo que nos manda Santiago. Nos lo mandó para el viajito. Contra, qué bien. Da que allá se nos maduran. Sí, señorita, habrá que llevarle un fisco de leche o algo. Hombre. De agradecimiento. Demasiado. Pascasio, ¿y ahora qué vas a hacer? Habrá que ordeñar la cabra. ¿Qué pues vas a hacer? venga, reas, anda. Vamos para que me eches una mano, que está media brincona, ¿o cómo? Ah, no, eso sí que no me lo pidas. Ay, Dios mío. Ajeítate. Vamos allá. Matilde, échame una mano, por favor, que está en media brincona. Pascasio, eso sí que no me lo pidas, ¿eh? Más nada te digo. Ahí está bueno. Párate ahí. Quita, ven aquí, ven.
Mi madre. Ay, madre, no me queda a mí nada con ese Pascasio. Ay, mi hija. Ay, Dios, yo en te dije Cuba. que no te enamoraras de él, pero tú no me hiciste caso, cariño. Ay, madre, que él me quiere. Y ya verá que en Cuba vamos a tener un futuro mejor. Yo no sé, mi hija, pero tu padre se fue para allá también, me dejó solita aquí Que no. contigo. Pero madre. Y no se ha acordado de nosotros ya para nada, hija, ni nos ha mandado nada para acá. Yo voy para Cuba a buscar a padre. Y todo el dinerito que yo junte, todo el dinerito que yo le mando para acá a usted. Eso me decía él y no me ha mandado nada, una peseta, hija. Pero madre, que yo se lo prometo, madre, que yo voy para Cuba con Pascasio. A labrarme un futuro, madre. Dios Aquí mío. no hay ni comida, madre. Pero no conoces a tu padre, ¿cómo lo vas a encontrar, mi hija? Seguro, allí en muchos canarios no habrá. Yo te voy a mandar unas cositas para que le lleves. Sí, yo le busco, le doy una carta también, si usted quiere, le escribimos una carta. Te voy a mandar unas letras para que se las digas cuando llegas allá, porque es que se ha olvidado completamente de nosotros, mi hija. Bueno, y madre, ahora te me pero- vas tú otra vez para allá, cariño. Ay, me madre, va a por dar favor, no se solita. ponga así, Ay, Dios madre. mío, ay, Dios mío. Madre, tranquila. Usted no se preocupe que yo voy a estar bien. Pero usted sabe lo que yo sí que voy a echar de menos, madre. ¿El qué, mi hija? La comida suya. Mi hija, pues si yo te tengo el plato preparado Ay, pues en la vamos cocina, allá. vamos a echarnos algo antes Vamos que te a echarnos marches, algo. mi hija, por favor. Existía un gran analfabetismo en esos momentos y la gente no sabía leer ni escribir. Cuando venían cartas de Cuba, pues se las llevaban normalmente a una señora, una mujer, era la única que sabía leer y escribir en el pueblo, que era María la Cabezuda, para que María les leyera las cartas y a la vez le diera respuesta a esa carta. Adelante, que está abierto. Buenas tardes, doña Matilde. Buenas tardes, doña Celia. ¿Cómo está usted? Pues mire, aquí vengo porque yo me enteré que usted va para Cuba, para Guinea. Sí, mi niña, para allá me voy con mi marido, con Pascasio. Ay, mujer, es que mi marido se fue para el mismo pueblo. Ay, ¿y usted qué necesita? Pues mire, yo traigo aquí en esta cestita unos regalitos, a ver si usted los puede llevar. Ah. Y a ver si me escribe más que sea unas letritas ahí para mandarle. Pues vente, siéntate por aquí. ¿Ya sabes lo que le quieres escribir? Pues mire, pues contarle un poco cómo están las cosas por aquí y para preguntarle a él a ver cómo le va. Y yo pensando ahora, Celia, ¿y usted qué hace vestida así? Ay, mujer, es que yo hice una promesa de estar vestida de Jesús de Nazareno hasta que él vuelva, para que me lo traiga sano y salvo. Bueno, ¿y eso se lo vas a contar en la carta? Bueno, mujer, si usted cree. Te dígame lo que quiere. Pues nada, contarle que aquí pues estoy sola, que lo echo de menos y nada, que me tengo que estar buscando aquí yo la vida como puedo y con la ayuda de los vecinos y las vecinas. Te ponemos para ver si le manda unos dineritos. Sí, porque aquí la cosa está fastidiada y dígale también que tenga fundamento. Como sea como mi padre. Ay, Jesús, no me digas eso. Mi madre todavía lo está esperando. Ay, Allá ay, voy yo a ay, ver si ay. lo encuentro. Ay, yo espero que él se esté portando con fundamento. Seguro que sí, mujer, seguro que sí. Dios delante. Pues, Celia, esto ya estaría. ¿Tú quieres que te la lea, mija? Ay, pues sí, me gustaría. Pues venga. Araya, 18 de octubre de 1922. Querido Juan, te escribo estas líneas para decirte todo lo que te echo de menos. Los niños están bien y yo también. Con mucho sacrificio conseguimos para comer. Espero que estés bien y poder tener noticias tuyas en breve. Llevas 3 meses fuera y tu ausencia cada día se nota un poquito más. El 11 de diciembre de 1954. Salimos en el Lucarnia y era un barco italiano. De aquí salimos
unos cuantos de Tenerife en aquella época. La maleta que todavía la tengo en casa. Sí, tengo ese recuerdo. El barco se llamaba el Monte Urías. 8 días, 7 días y medio, 8 días y ya estábamos allá. Fue en el Francaseo, un barco italiano, y lo pasamos bien, en el barco lo pasamos bien. Yo me fui para Venezuela, no había ido ni a Barrancondo nunca, fíjate cómo se vivía antes aquí. 11 días estuvimos para llegar a Venezuela. Un baúl con cacharros y con cosas. Barca en el Begoña, un maremoto de fondo, que las olas pasaban de lo menos de 15 metros. No podíamos comer porque eso iba así, un montón. El barco iba lleno, ahora íbamos a trabajar. Pues lo pasé bien en el viaje. Pasamos diciembre en el barco. El 24 y el 31 lo pasamos en el barco. 28 días. Ay, Pascasio, que está aquí todo el mundo. Que vino medio pueblo. ¿Qué hacen ustedes aquí? Este pueblo no le da todo el mundo. Ay, madre, a Cuba nos vamos. Ay, los pobres que se fueron para Cuba. Ay, Dios mío. Venga, madre, no se preocupe. Ay, que mucha suerte. Gracias. Vete a Jucadito. Hecho, mujer. Santiago, gracias por los plátanos, niños. Bueno. Muchas gracias. Que te vaya bien, dale tu recadito a Pascasio. Yo se la cuido, usted se esté tranquila. ¿Quieres medio golfo? Vamos. No, hagan muchos muchachos que ahorren unas perritas y traigan, niña, que después nos hacen así. Pascasio, ponnos aquí un fisco de agua para Nieves y para mí, que mira que nos queda un largo viaje de aquí a Cuba y ya te digo yo que la maleta todavía no está hecha. Nieves, toma, a ver. Ay, Pascasio, ¿tú crees que yo lo llevo todo? ¿O Que nos sí, faltará algo? Estate tranquila, si no allí ya se compra, allí podemos juntar algún dinerito y tú cárgate de lo de Nieve, que es lo más importante, que a la niña no le falte abrigo ni nada. Dios mío, yo me parece que esto es poco y si nos falta algo todos esos días en la mar. Está bien, tú estate tranquila, además tengo... ¿Tus calzones dónde están? Aquí los tengo, échalos para allá. Y ya le pedí al vecino la burra para llevar estos baúles, así que si van un poquito más cargados tampoco pasa nada. Menos Yo creo mal. que sí vamos bien. Menos mal que en este pueblo la gente nos está ayudando. La verdad es que sí. El caso de la migración a Güines, de los arayeros que migraron a Cuba y de todo el municipio. Don Pedro Marrero Díaz, que se convirtió en una especie de embajador de los arayeros, de los candelarieros allí. Este señor tenía una hacienda que era tan grande como el actual pueblo Araya, lo que ocupa el pueblo Araya actualmente. A los cubanos, botella de ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche en cacebuano. Aquí mi vida para los mareados. ¡Hey! ¡Hombre! ¿Estamos, Juan? ¿Cuánto tiempo, hombre? Siéntate. ¡Qué alegría verle! ¿Un vaso de vino? Sí, señor. ¿Cómo estás, Matilde? ¡Ey! Coge una silla y siéntate, mujer. Te lo estás pasando bien. Aquí estamos trabajando duro. Trabajando Para duro. mandar dinero para allá, a ver si los muchachos escapan. Pues mira, yo te cuento, yo le traigo una carta aquí de su mujer, Celia, Adiós, coño. que lleva 3 meses sin saber de usted. Yo no hago sino trabajar. Así se Voy ve. a trabajar. Así se ve, comiendo y sus hijos, vamos, que le cuesta para ganarse la comida que se llevan a la boca. Tengo que leerla más tarde porque no tengo las gafas aquí. Ay, Juan, de verdad. ¿Cómo está la gente por allá? Pues echándole en falta. Echando en falta. Oye, a mí no me da tiempo ni de echarles en falta. Cojo el machete por la mañana y estoy cortando caña todo el día. ¿Todo el día? Todo el día. Y por la noche pensando en la caña que voy a cortar al día siguiente. No te creas, ¿eh? Ya, Pascasio ahí. Salud. Pascasio. ¿Cómo fue el viaje? Se movió mucho el barco. Largo. Ahí tenemos a Nievita. Adiós, Ahí y tenemos trajeron a la niña también. Hombre, hay que sacar a la familia para adelante. Hombre, no como otro. Oh, aquí estoy yo. No como otro. Así estoy. 3 meses sin saber de usted.
3 meses. Es que Celia la tiene allá con el hábito de Jesús de Nazareno. el correo. Vergüenza, debería darle, don Juan. Mujer, vamos a ver. Yo, el primer plato de comida que me como en el día. Llegué a La Guaira el 19 de diciembre y de ahí pues me recogió mi papá y fuimos al estado de Aragua. Nos quedábamos en una habitación, teníamos que ir a una casa, estaba mi papá. Entonces estábamos en la cola para salir del barco, todos empujones, todo el mundo quería salir pronto. Y me oigo llamar por Higuera, el apellido mío Higuera. Higuera, uno ganando allá de los... Nos llevó para Caracas. Me recibió, fuimos a tomar café precisamente y de ahí subimos a Caracas. La zona en que viví se llamaba San Gení Puyi. Cuando llegué había frío, nieve. En el año 79 a 20 y pico grados bajo cero. Veía los lagos y los ríos congelados. Esconderme para que no me viera. Como dice él se escondió. Los vi. Pero yo daba vueltas allí dentro y hasta que no lo vi, no estaba tranquilo. Fui para acompañarle a ella. Pero el dueño de la fábrica, de donde trabajaba el marido de ella, que me quedara, que tal, que cual, y me dijo que escogiera con quién quería irme. Y aquella misma noche me echaron para San Salvador, a buscar un camión de zapatas a San Salvador. Yo trabajaba de noche, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Yo ganaba 1.200 bolívares. Se ganaba menos que aquí. Por el cambio se ganaba menos que aquí. Me dediqué al transporte, a trabajar de conductor en transporte. Compré un camión, tuve un camión mío propio y después una camioneta de pasajeros. Fui a la agricultura a regar papas y tabaco. Ellos tenían unos repartos de huevos allí en Caracas. Lo que hice es comprar un cesto de esos grandes que se llevaba 360 huevos y a navegar por las calles a vender. Trabajando con una negra, limpiando escaleras, vendía huevos. Después mi marido también pasó a vender, le dejé los huevos y yo fui a trabajar con unos cubanos en la lavandería. Él trabajaba en una fábrica de vidrio en Artemurano. Ya me puse a trabajar en un colegio, no de maestra, sino de la limpieza. Montamos una granja de pollo, siempre con la ilusión de trabajar para hacer algo, para venirnos. Me pusieron ahí en una compañía que se dedicaba, era distribuidora de whisky, de comercial. Había los vendedores en el interior, mandaban los pedidos y yo los embalaba. Papá tenía un reparto de pollo, huevos, ya me compró una camioneta y salíamos a repartir y a hacer una clientela. 70, 80 cajas de huevos de 30 docenas cada una. Yo salí de la capital y hasta el mes veces no llegaba. Si más vendía, más ganaba. Si vendía poco, poco ganaba. Yo estaba en Birmingham. Además, sí, yo trabajé en Leicester y Era la misma empresa, pero la misma empresa. Luego él, pero Sí, no sí. trabajamos juntos. Con él ese de cocinero, a trabajar en la cocina. Y después ya pasamos a camarero, ¿me entiendes? Cuando ibas aprendiendo un poquito más de las cosas y tal, pues lleno for room. A trabajar a una arepera. Y me pusieron a hacer café, donde yo no había visto ni una máquina de esas, jamás la vi. Y la cargaba una vez y hacía 4 o 5 cafés del mismo. Y fui a Suiza. Y había entonces, estaban haciendo una autopista de Ginebra a Berna. Y estuve allí trabajando con ellos 4 años. Cogí un barco, un carguero, estuve 6 meses en el carguero ese. Y entonces ahí ahorré unas perritas. Y luego ya me pasé a trabajar en una compañía cervecera Heineken. Y después me marché a Holanda. Fui a una fábrica de cerveza que le decían la Heineken. Fui a pedir trabajo y allí estuve 10 años. Vendía yuca, vendía ocumo, vendía batata, moniato, como lo llaman aquí. Iba a planchar a alguna señora que le iba a planchar también y así, hasta que nos vinimos. La familia sobre todo es lo más que se acuerda uno, ¿no? Y de los amigos. Escribíamos cartas, ellos nos escribían a nosotros, a lo mejor la carta llegaba una semana más tarde o 15 días y yo le contestaba también. Yo tenía que escribir y iba a escribir, había una chica aquí de Barrancondo
Yo te voy a hacer una cosa, yo te voy a dar la dirección de una prima mía. Yo le hice unas cuantas letritas a mi mujer con lo que él me costó, donde vivía. Me casé por poder. Mi papá fue el novio, como se dice, y mi hermano Juan, que es el que me seguía a mí, fue el padrino. No lo he visto nunca, jamás. Un tío mío le dijo, dice, te voy a dar la dirección de una sobrina que tengo allá. Y me escribió unas cartas. Y bueno, las cartas no me disgustaron. Y seguimos escribiendo. Decidimos casarnos y después ya me reclamó, nos casamos, él se casó primero y después yo. Él mandó los papeles, que mi abuelo fuera el novio y mi cuñado fuera el padrino. Me llevaba muy bien con todos, la gente allá es cariñosa. El conocimiento de gente para mí es muy importante. Me gusta tratar a la gente y conocer gente. Yo he aprendido a hablar portugués y francés. Moi, yo sé bien hablar francés. El francés champurrealo un poco. El holandés igual, que cojo muchas palabras y ya, porque fueron los años que estuve allí, que estuve 10 años. Aprender el idioma mayormente. Es una asignatura que la gente no la aprecia. Si te mandaban al carajo, uno también le decía... Eso sí, tío. La vida es distinta, la comida, el trabajo igual. Los hervidos, Sí. todas las cosas. Ella se acostumbró mucho a cocinar Yo la me co- cocina de allá. Aquí comemos arepas, hallacas, empanadas, aquí caraotas, todo. Aquí se sigue tenemos manteniendo todo eso. El ritmo de allá. Había muchos isleños y entonces, claro, ahí hicimos piña y nos reuníamos y eso. Y hacíamos nuestras comelonas y con cosas de aquí. Con cosas de aquí, no de allí, pero tradiciones de aquí. Potaje, rancho, guisábamos una papa, guisábamos un confit piquito pescado. Nosotros íbamos a cazar también para Escocia. Y allí los reuníamos con unos compañeros aquí de Weimar que estaban trabajando allí en la agricultura. Hacíamos un día un sancocho de esos para el gofio, que llamábamos gofio también, teníamos gofio. Yo gofio sí lo echaba de menos, lo demás no. Casi todos los domingos, o todos se podría decir, venían los canarios, como decíamos nosotros, la familia y los que no eran familias conocidos, y eso, venían a nuestra casa. Teníamos gallinas, teníamos conejos y teníamos cochinos. Cuando nos matábamos un cochino, nos juntábamos un montón de isleños, todos juntos. Sabía que tenía necesidades, mandaba lo que podía, ¿no? Y lo demás también lo iba ahorrando. Le envié para acá a mi mamá un dinero. A ahorrar poco, ir viviendo. En aquella época, cuando ellos vinieron, sí fue en la época que el cambio era mejor. Sí, el cambio estaba muy bien. Estaba muy bien el cambio, entonces aprovecharon ese arranque y papá quiso venir probar aquí, a ver qué tal. Un bolívar en aquella época eran 16 o 18 pesetas cada bolívar. Fuimos, tuvimos, pero de ahorro poco. Las posibilidades no eran las mismas que hace unos años atrás, otros muchos años atrás. Pues con lo de ella comíamos, con lo mío, y lo de ella se ahorraba, porque si ahorrabas allí al cambio, llegó a estar hasta 27 pesetas que valía un florín. ¿Se acuerda uno? El terruño donde uno nace nunca se olvida. Lo que pasa es que estando en el extranjero, uno aprecia más lo que tiene, que no lo apreciaba, ¿sabes? Pero siempre se acuerda uno de esto. Yo me volví en el 68 porque mi madre se enfermó. Y me vine porque tenía un hijo que lo tengo por ahí que siempre estaba enfermo. Y tenía bronquitis y me dijo don Antonio, el médico que estaba en Santa Cruz, a mi madre. Dile que lo traiga para acá, que yo le mando unas vacunas por serie y lo cubro. Él un día se levantó porque iba para coche, para el mercado, y tuvo un accidente y teníamos que pagar el coche. Entonces él no se negó de pagar. De la noche a la mañana recogimos y nos marchamos. Ella cada vez que recibía las cartas lo hacía así, no llorar, digo, no, mira, se acabó, vámonos para Canarias y lo venimos definitivo. Cuando llegamos, pues lo típico, veníamos de una ciudad como tan grande y llegar al pueblo, pues, me acuerdo que nos costó como entender que había poca gente, que no, ¿sabes? Éramos pequeñitas. Y estaba hecha estar allí, me costó adaptarme aquí. Allá cumplí yo los 15, cumplí los 10, cumplí los 30, cumplí los 60, ¿sabes?
Venezuela era mi país, era donde había hecho, me hice, diríamos, hombre, me desarrollé en mi juventud, todo allá. Aquí me demostraron mucho cariño, venía en una situación un poco trágica. Él tuvo un accidente y se quedó allí. Estuve 11 años allí, yo viví feliz allí. Aportó a todos estos emigrantes que retornaron, no todos retornan, pues le aportó conocimiento, unos conocimientos industriales, agrícolas y de vida que aquí no tenían y que no iban a poder acceder. El principio de las caleritas lo trae de allá. Si no traigo un poquito que trae de allá, pues en aquella época pues hice un edificio. Con lo que trabajé compré un piso en Candelaria. Traje algo con lo que compré esta casa y bueno, y después hice algunas inversiones en propiedades y traje un poco de dinero, sí. Casi prácticamente a comprar unas acciones de las galerías. Nosotros hicimos un negocio. Montaron un bar. Montamos un bar aquí. Hice la casa, hice una charca ahí detrás, trabajé unas huertas ahí. Con lo que ahorramos compramos esto. Pues si no voy allá no puedo comprar esto. ¿Aquí dónde? Ordeñando vacas. Un camión. Y él se dedicó otra vez aquí al mercado de allá abajo de África. Tuvimos suerte, por decirlo así, y fue un país muy agradable, sí. Sembrábamos rábanos y sembrábamos hortalizas y sembrábamos cosas de esas. Lo que hice fue una casa nueva y trabajé en las huertas y sembré 2000 matas de plátano. Soy Juanada de Armas Torres, nieta de Francisco Torres Castro, natural de Araya Candelaria, que salieron de Araya huyendo de la convulsa que era esa situación de servicio militar, problemas políticos y de viaje. Al pasar los años, abuelo Pancho, o con todos les decían, conoce a una joven también de origen canario, pero mantienen una relación de noviazgo, dirías. Consigue una parcela de tierra y es ahí donde se casan, realizan su boda. Él regresó a mediados de la década del 20, él regresó pues añoraba y extrañaba mucho su tierra. Él fue de visita, los vio y regresó a Cuba. Esta familia se destacó en Venice, el pueblo donde radicaron, por ser honestos y muy trabajadores. Las canáricas, las mujeres de mi tierra trabajan todo el día, van a la fiesta, bailan, llegan de madrugada y al otro día a trabajar como si nada. Lo recordamos con mucho cariño. Él falleció el 13 de agosto de 1976. Lo tenemos en mente y sentimos un cariño como si nos hubiésemos criado juntos. Un saludo aquí de Miami, en nombre de Alberto Mesa, nieto del arayero Silvestre Mesa. Silvestre Mesa emigró hacia Cuba en los años 1914-1915. Emigró con dos hermanos más, con Juan y Antonio. La vida de Silvestre en Cuba fue una vida siempre de campesino. Todos se casaron, todos tuvieron muchos hijos, hay mucha descendencia mesa aquí en Corralillo. Y aquí en Miami hay muchos mesas también. Usaban a una segunda persona quien le hacía las cartas y las enviaban hacia allá. Que también tengo entendido que por allá, por Araya, las hermanas también tenían una persona que le leía las cartas. Un saludo para todos los arayeros. Quisiera algún día poder visitar Araya. Vamos a ver si algún día puedo. Lo voy a hacer. Mi nombre es Claribel López Marrero. Soy la nieta de la arayera Eugenia Castro Gil, casada con Juan Marrero Hermógenes de las Cuevecitas, que emigraron a Cuba alrededor de 1920. También emigró mi bisabuela María Magdalena Gil Chico, conocida como la Loca Vareja, y sus hijos. Según tengo entendido, ellos emigraron a Cuba
por amor, porque sus familiares no aceptaban su relación. Siempre recuerdo a mi abuela venir de su casa a mi casa con un delantal puesto, trayéndome platanitos en los bolsillos. A Araña nunca lo he visitado, sí me gustaría un día poder conocerlo. Desde aquí de Venezuela y dándole gracias a la tecnología que nos permite unir estos dos países. Mi nombre es Elima Rodríguez Ortuño, hija de Benjamín Rodríguez Díaz, y esta morenaza que está aquí, que es mi mamá, la señora Zenaida Ortuño de Rodríguez. Mi abuelita cubana migró desde Cuba hasta España, las Islas Canarias específicamente, en Tenerife. Allá tuvo dos hermosos hijos, Salvador y mi papá, que es Benjamín. Aquí tengo una foto de ellos. Mi abuelita Úrsula, que cariñosamente le decían Luisa. Yo soy hija de Benjamín, en conjunto con mi hermanito, que se llama Adrián Rodríguez Ortuño. Soy hijo y nieto de inmigrantes canarios, que por una u otra razón hicieron vida en otro país, pero siempre llevando consigo las costumbres de su tierra. Una mujer de un corazón grandote, bondadoso, y bueno, enseñó a mi mamá unas comidas deliciosas, ¿verdad, mami? Mi mami cocina muy bien. Crecí disfrutando de esa comida canaria que preparaba mi abuela Luisa, y que en mi última visita a Tenerife volví a recordar esos buenos momentos. Cómo extraño los rosquetes y las croquetas de mi tía Victoria. El plato de rancho que prepara Rosita. Uf, solo de pensarlo ya me da hambre. Y siempre hacemos esa comida tan rica, porque le hago la ropa vieja. Para mostrarles quién era mi abuelita, esa gran mujer, aquí tengo una foto, estoy con ella, mi abuelita Úrsula, a la que cariñosamente le decían Luisa. Y quisiéramos verlo para darle un fuerte abrazo y estar pasando unos tiempos, un rato sabroso por allá, como hacíamos cuando estábamos aquí en Venezuela. Bueno, de verdad que es un placer para nosotros poder mandarle muchos saludos. Tengo esa sangre española en mis venas y bueno, espero algún día viajar, ir a verlos, conocer ese país hermoso de mi padre, de mis progenitores. Sé que pronto estaré de nuevo por allá, compartiendo esos buenos momentos. Les mando un fuerte abrazo, grande desde la distancia. Que viva Araya, que viva nuestra gente y sigan celebrando con alegría. Saludos desde Venezuela. Mi nombre es Candelaria Rodríguez, hija de Tomás Rodríguez Chico, emigrante de Araya. Mi padre llegó a Venezuela en 1965. Allí conoció a mi madre y de esa unión nacimos 4 hijos. Uno de los recuerdos que tengo con la familia de mi padre fue la visita de mi abuela Candelaria y de tía Cisa. Yo también tuve la oportunidad de visitar Araya y para mí fue una experiencia muy linda porque pude conocer a la familia, compartir con ellos y conocer el sitio donde nació mi padre. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, un besito. Pues yo le aconsejaría que pueda salir de la frontera de aquí y puede apreciar lo que es pues, prácticamente la isla. El consejo que le daría es que vaya a que vean la tierra y vean aquello y aprendan a hablar bien francés. El extranjero enseña mucho y se aprende mucho. Yo a las jóvenes de hoy le daría el consejo de que si es para mejor, que sí emigre. Ven otros sitios, ¿no? Cambia. Que es fundamental que la gente tenga las mentes esas abiertas y si eres joven, pues lo mejor que puedes hacer pues, es salir fuera y buscarte otro futuro si no lo tienes aquí. Si pudiera volver más joven, volvía a Suiza, porque es un país respetuoso y respeta y sabe respetar a las personas. Yo pienso que para la juventud, el que tenga posibilidades y pueda hoy en día algún país que esté más o menos, sobre todo aquí en Europa, es bueno que emigre, porque se aprenden muchas cosas y la experiencia, después esa experiencia la tiene uno toda la vida. Es bueno que salgan, de verdad. Es bueno porque ven, ¿no? Viven la vida como es. ¿Cómo es? Lo que su corazón le dicte. Yo recomiendo a la mayoría joven que si puede, que lo haga. Porque sí, que se vaya, el que puede emigrar, que emigre.
Bueno, Pascasio, venga, vamos para casa. Vamos, que hay que Nieve, hacer la maleta. venga, que hay que hacer la maleta. ¿Tú lo tienes todo preparado? Vamos. Me echaron para San Salvador a buscar un camión de zapatas a San Salvador. Y cuando venía de regreso, se le parte una muñoz delante del camión. Y entonces el negro que venía conmigo me dice: espera un momento que yo voy a ir a buscar unos repuestos. Pero yo creí que era allí cerca, que estuvieron 3 días. Y a los 2 días me viene uno allí y me dice: vamos a echar machete, maestro. ¿Eso qué es? Yo sí sabía lo que era. Le bajo el flechillo del lado de él cuando fue a dar vuelta, brinco por aquí, pero tenía la cerca aquí y me mandé. Yo que iba huyendo no miré por donde me boté, pero él, como no sé, quería picar. Cuando llegué a un árbol grande me quedo así quietito y él pasó ahí. Y me cogió la camisa aquí. Yo llegué a la casa de ella con la camisa de aquí en 2 banderas. Me metieron en la cabeza que me compraban una pistola 45 y según vea hay que hacer. Aquí no hay que matar por nadie. Donde menos lo espera, le meten el estampillo. Yo me río ahora, pero cuando eso no me reía. Las ratas eran así. Toma la palabra el concejal de este pueblo, que estamos en fiesta, Jorge, y en un acto tan bonito, tan importante como es reconocer a quienes un día se fueron buscando una vida mejor. Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que las palabras sobran porque lo que hemos presenciado esta noche, no solo esta noche, sino lo que hemos vivido estos días atrás, esta semana, con el trabajo que ha hecho Octavio, apoyado por Elías, por Carlos, y toda la comisión de fiestas, yo creo que se pone de manifiesto la intención que tiene la comisión de cada año ir poniendo en valor, pues como ya han pasado años anteriores, en esta ocasión ha tocado a esos vecinos que tuvieron que emigrar buscando, como decía en el vídeo, surcando los mares para buscar un futuro mejor. Ya no solo queríamos reconocer esos tiempos que he vivido en su momento, sino también poner en valor o darnos cuenta de lo que estamos viviendo hoy en día, que es todo lo contrario que lo que hicimos nosotros en esos años. Y porque creo que vale la pena y merece la pena puntualizarlo y exaltarlo, porque a veces oyes comentarios que la verdad te causa mucha tristeza cuando se trata a la gente que regresa, que viene buscando mejor futuro, que emigra, pues cómo se les puede tratar. Yo creo que son las dos caras de este acto. Lo que vivimos nosotros en su momento, nuestros familiares, nuestros vecinos, y lo que nos toca vivir hoy en día. Yo creo que lo he conseguido. Desde aquí quiero, y permítanme, darle un fuerte aplauso a la Comisión de Fiestas, porque cada año sube más el listón. Bueno, nada, desearles que sigamos disfrutando de las fiestas y bueno, le paso la palabra a nuestra alcaldesa María Brito. Bueno, buenas noches a todos. Brevemente, para comenzar con el reconocimiento y que no siga lloviendo, vamos a ver. Gracias de verdad por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Jorge, por tus palabras. Eva, Octavio, siempre por tu labor desinteresada. Y especialmente, permítame que lo reitere a nuestra comisión de fiestas, nuestra querida comisión de fiestas. Un trabajo intenso, ustedes lo pueden comprobar, ya no solo en los días de cada una de las fiestas del año, sino durante todo el año. Trabajan en cada una de las iniciativas, actividades que organizan para poder llegar a estos momentos y disfrutar todos. Así que me uno a ese aplauso que Jorge ha pedido para ellas fundamentalmente, pero es un gran equipo que está trabajando junto a todo el pueblo. Ustedes también son protagonistas de cada uno de los gestos, de cada una de las iniciativas que ellas emprenden para convocarles un día como hoy aquí y honrar a todas estas personas que el magnífico vídeo que también Carlos en tiempo récord casi con todo el trabajo que ha sido en estos días pues ha podido realizar el montaje y hemos podido disfrutarlo. A todos ustedes por esa valentía que tuvieron en su momento para buscar esa vida mejor en otros países extranjeros y como bien decía Jorge, antes apuntaba Octavio también y Eva al inicio, que seamos solidarios, que seamos conscientes de lo que vivimos ahora mismo en un momento
en el que parece que el odio y la violencia en el mundo no lo dejamos de ver, y que seamos en este municipio siempre abanderados de esa paz, de esa convivencia por la que todos luchamos, y de lo que actos como este son un ejemplo. Así que gracias de verdad por vuestro testimonio, por todo lo que se ha trabajado tanto fuera de aquí como al volver aquí para sacar adelante a sus familias, por todos aquellos que no pudieron volver, que por circunstancias, por las diferentes circunstancias que vivieron, algunos siguen allí, otros que ni siquiera pudieron volver, pero siempre emigraron pensando en un futuro mejor para su familia. Así que gracias de verdad, felicitarles y agradecerles todo el trabajo desde el Ayuntamiento, mantener nuestro compromiso firme con todo el pueblo, con ustedes, y si me permiten agradecer especialmente a Jorge, a nuestro querido teniente de alcalde, concejal de este pueblo, por su labor, también con las compañeras de la Comisión de Fiestas, también al concejal de Fiestas, concejal de Seguridad, a todas las áreas, Maeva también en estos días con el evento del tanganazo, de las tapas y vinos aquí, y bueno, por todos los compañeros que han trabajado junto a la Comisión para que sea una realidad, a nuestros servicios de emergencia y seguridad que están por aquí también, a Protección Civil especialmente, y a nuestra policía local también, por el trabajo que desempeñan en y cada uno de los actos. Y por supuesto a todo el pueblo por ese compromiso con su cultura, con su tradición, como decía. Así que sigan, creo que y vamos a estar siempre al lado de ustedes para todas estas iniciativas y para conseguir esa convivencia, seguir trabajando en esa convivencia que todos necesitamos, porque la libertad y la convivencia pues ha costado mucho conseguirla, para que llegue un día en que no la tengamos, y cuando no la tengamos, créanme que no va a ser tan fácil hablar, ni dirigirnos, y a veces siquiera mirarnos. Así que gracias de verdad por el trabajo, sigamos adelante. Muchas gracias. Cristi, a toda la Comisión de Fiestas, muchas gracias. Vamos a ir organizándonos poquito a poco, no sé al final cómo lo vamos a hacer. Octavio irá dando los nombres de cada uno de los reconocidos en este día, a quienes queremos entregar un detalle muy especial en nombre de la Comisión de Fiestas, así que la alcaldesa y el concejal irán a la parte de abajo con la Comisión de Fiestas y le iremos acercando ese detalle que ha hecho la comisión a cada uno de los aquí presentes. Octavio, el micrófono es tuyo. En primer lugar, doña Auxiliadora Espósito Díaz, conocida por Lilia, emigrante a Venezuela. Don Jacinto Díaz Díaz, emigrante a Venezuela. Don Juan Higuera Rodríguez, emigrante a Venezuela. Doña Lucía Delgado Benítez, emigrante a Venezuela. Don Manuel Lugo Velázquez, emigrante a Venezuela. Don Remigio Rodríguez Fariña, emigrante a Venezuela.
Doña Victoria Ramos Marrero, emigrante a Venezuela. Don Zenón Rodríguez Torres, emigrante a Venezuela. Don Pascasio Acosta Cruz y su esposa, doña Marcelina Mesa Acosta, emigrantes a Venezuela. Los hermanos don Emildo Izquierdo Rodríguez y don Fermín Izquierdo Rodríguez, emigrantes a Venezuela. Los hermanos don Jesús Chico Castellano y don Juan Chico Castellano, emigrantes a Venezuela. Los hermanos don Osvaldo Higuera Gil y don Robert Higuera Gil, emigrantes a Venezuela. Los hermanos don Agustín Torres Fariña y doña Juanita Torres Fariña, emigrantes a Honduras. Don Leocadio Salazar Salcedo, conocido por Cayo, emigrante a Francia, Suiza y Holanda. Doña Carmen Machín Díaz, emigrante a Francia y Suiza. Don Amílcar Marrero Díaz, emigrante a Suiza. Don Crispín Rodríguez Fariña y su esposa doña Ana María Gil Torres, emigrantes a Inglaterra.
don Cristóbal Marrero Díaz, emigrante a Inglaterra. Y doña Carmen Rosa Reyes Mesa, emigrante a Inglaterra. Finalmente, vamos a recordar y rendir homenaje in memoriam a aquellos emigrantes nacidos o vecindados en Araya, pero que ya no están entre nosotros, recordando a continuación a los que pudieron regresar a esta isla, donde fallecieron, rogando disculpen las inevitables omisiones, pues es casi imposible recordar a todos los que durante más de un siglo salieron de este pueblo a otros lugares del planeta con el deseo de prosperar. Comenzamos con los emigrantes a Cuba. Don Anacleto Castro Marrero, don Casimiro Torres Baute, don Demetrio Gil Marrero, don Lorenzo Mauricio Mesa Coello, don Manuel Ramos Marrero, don Tomás Rodríguez Díaz, don Víctor Chico Baute, los hermanos don Felipe Agapito, don Miguel Román, don Juan Agustín y don Facundo Pedro Díaz Marrero, los hermanos don Antonio Díaz Chico, conocido por Antonio Chafa, y Juan Díaz Chico, conocido por Juan Cubano, los hermanos don Felipe, don Juan de Dios y don Miguel Marrero Torres, los hermanos don Félix Bernabé y don José Marrero Díaz, los hermanos don Francisco, conocido por Pancho, don Gregorio y don José Justo Mesa Torres, los hermanos don Gaspar y don Juan Díaz Gil, los hermanos don Manuel, don José y don Trino Rodríguez Díaz, y los hermanos don Paulino y don Gregorio Torres Castro, la esposa del segundo, doña Zenona Torres Castro, y sus 7 hijos, doña María Cristina, doña Juana, doña Petra, doña Anselma, don Jerónimo, doña Antonia y doña Julia Torres Torres. Seguimos con los emigrantes a Venezuela. Doña Amelia Costa Torres, don Andrés Marrero Díaz, don Andrés Pacheco Marrero, don Eduardo Díaz Ramos, don Felipe Marrero Chico, don Joaquín Machín Díaz, don Juan Gil Chico, don Juan Marrero Díaz, don Juan Rodríguez Castro, don Manolo Rivero, don Manuel Rodríguez Guzmán, conocido por Barrea, don Pablo Torres Alonso, don Servando Mallorquín Marrero, doña Victoria Frías Pérez, don Lugino Chico Chico, conocido por Cheo, y su hijo, don Pepe Chico Castellano, don Felipe Fariña Mesa, conocido por Liberto, y su esposo, don Silvestre Agustín Ramos, y su esposa, doña Lucía Delgado Benítez, doña Josefa Rodríguez Díaz, conocida como Josefina, y su esposo, don Silvestre Agustín Ramos del Castillo, don Trino Rodríguez Mesa y su esposa, doña Ignacia Alonso Rodríguez, don Santiago Higuera del Castillo y su esposa, doña María Gil Chico, los hermanos don Cipriano, doña Josefina y don Agustín Rodríguez Mesa, los hermanos don Maurilio, don Melanio Díaz Rodríguez y los hermanos doña Olga y don Zenobio Izquierdo Rodríguez. Y concluimos con los que emigraron a Europa, don Juan Torres Gil, emigrante a Francia después de haber estado también en Venezuela, don Pedro Manuel Torres Rodríguez, emigrante a Francia y Suiza, doña Valentina Torres Marrero, emigrante a Francia, Suiza y Holanda, don Álvaro Marrero Díaz y don Zacarías Rodríguez Torres, emigrantes a Suiza, y don Juan Mora Mesa, emigrante a Inglaterra. Honor a todos ellos por su esfuerzo y su trabajo. Y mientras Octavio Rodríguez hablaba de cada uno de los migrantes que ya no están entre nosotros, se ha colocado esa corona de flores y la vela en recuerdo, en memoria de los emigrantes fallecidos a cargo de la Comisión de Fiestas y la alcaldesa del municipio, Mari Brito, a quien le cedemos la palabra. Alcaldesa, estamos por aquí, estamos resguardándonos de la lluvia. Buenas noches de nuevo, discúlpeme, solo quería antes de dar paso, gracias a la actuación, gracias a Octavio de nuevo por tus palabras, por tu trabajo, sí Jorge, y sí me gustaría que ella yo sé que representa, y esta es el nombre de todas las compañeras, pero sí me gustaría que Cristina nos dedicara y que nos expresara también, como lo ha hecho en el vídeo. Creo que es de justicia que se pueda explicar y que se pueda transmitir, sí, vas a poder, sí, el sentimiento que se ha tenido
han visto la emoción de todas las familias, la emoción de todas las personas, y créanme que hay un intenso trabajo detrás de todo lo que hemos visto hoy, y que creo que Cristi, si ella me permite, yo sé que ella no quería, pero la verdad que la comprometo porque sé que ha sido un gran trabajo y creo que debe dirigirse también a ustedes. Si me permiten agradecer, para terminar, a Octavio de nuevo por su trabajo. Nos acompaña también el Padre Gregorio. Gracias también por estar aquí siempre en cada una de las fiestas. Como todas las fiestas las celebramos en honor a una festividad, en este caso a nuestra querida Santa Rita, con un carisma dominicano también muy importante, que siempre vela por la paz, por la solidaridad entre los pueblos y por esa formación también evangélica que creo que celebramos en cada fiesta y que nos une y que nos reúne aquí. A Elías Torres también por el trabajo, antes lo veía por aquí, que en el vídeo también se ha podido ver esa labor que Octavio también señalaba, y a ambos pues también por ese trabajo que han realizado. Así que le doy la palabra a Cristi para que ella pueda terminar en nombre de la Comisión de Fiesta. Bueno, ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias por, a pesar de esta lluvia, no se ha movido nadie de su sitio, y eso a mí particularmente me demuestran que esto importa, que esto les gusta. Y bueno, yo poco puedo decir, ya Mari lo ha descrito muy bien, nuestro compañero y querido amigo Tino y vecino también. Y bueno, ¿qué puedo explicar yo? Yo solo decir que me siento, junto con todas mis compañeras y compañeros, con una, no lo puedo explicar con palabras, pero sí desde el sentimiento. Este homenaje, al igual, y todos aquí en Araya nos conocemos, a mí me toca, no a lo mejor de frente, pero sí colateral, y bueno, estoy muy agradecida porque gracias a ese migrante, pues hoy también yo tengo la vida que tengo yo. Así que nada, yo poco decirles gracias, espero que esto sea una enseñanza, que aprendamos cuando veamos por la calle a una persona que nos pida la mano, por favor no miremos para otro lado y compartamos lo poquito que tengamos, compartamos simplemente porque ellos nos necesitan igual que los nuestros necesitaron y a los nuestros les ayudaron en su momento y le abrieron las puertas. Abrámoslas nosotros también, que sé que lo hacemos, pero bueno, si cabe, pues un poquito más. Muchas gracias, buenas noches, sean felices y seguir disfrutando de la fiesta. Que la lluvia no nos pare. Para concluir, con estas distinciones y con el entrañable recuerdo a los fallecidos, el pueblo de Araya y todo el municipio de Candelaria ha querido rendir un sencillo pero emotivo homenaje a un amplio colectivo de arayeros de nacimiento o adopción que, sobre todo en el siglo XX, tuvieron que abandonar su pueblo y su gente para mejorar su fortuna. De este colectivo debemos sentirnos muy orgullosos, pues contribuyeron a sacar adelante a su familia en una época mucho más difícil que la actual, e invirtieron en este pueblo gran parte de los ahorros ganados con mucho esfuerzo en países lejanos. Enhorabuena a todos ellos y a sus familiares por este merecido homenaje y a las personas que lo han hecho posible. Muchas gracias a todos. Gracias, Octavio. Y mientras abandona el escenario, vamos a ir poquito a poco. Ya se están subiendo el grupo que va a cerrar este acto. Les invito a los que quedan que se vayan colocando en el escenario, porque bueno, ya han visto que hemos ido de alguna manera cambiando la forma de este acto. En nombre de la Comisión de Fiestas, agradecer, como decía Cristi, a quienes se han mantenido en su sitio y que han visto pues estos cambios que hemos tenido que hacer por la lluvia, pero no vamos a estar nosotros ahora quejándonos de la lluvia tan necesaria. Lo que pasa que, claro, ha caído en esta noche y de alguna manera ha cambiado los planes de la fiesta, pero no va a cambiar el ánimo del grupo que nos ha visitado en el día de hoy, que estamos contentísimos de que estén con nosotros. Ellos vienen desde Teguises, de Lanzarote, un grupo que nacía en el año 83, tiene más de 500 actuaciones a sus espaldas, con diferentes participaciones en programas de televisión, nada más y nada menos que se estrenaron
estrenaron en el Tenderete, en aquel Tenderete de Nanino Díaz Cutillas en Televisión Española. 8 grabaciones en el mercado. Además, forman parte de numerosos festivales, incluso su propio festival. Han abordado su trabajo desde 3 ángulos diferentes: el rescate de cantos aún presentes en la memoria colectiva, la musicalización de las letras en coplistas y poetas populares, así como la investigación. Se está haciendo un esfuerzo por parte del sonido para que todo salga maravilloso. Ellos ya probaban antes, pero bueno, como hay oído, esperemos que suene como ellos lo hacen en cada uno de los escenarios, porque tenemos muchísimas ganas de disfrutar de ellos. Además, su repertorio tiene que ver mucho con lo que hoy aquí hablamos, con la emigración. De ahí están parte de sus letras. No me queda más que agradecerles a todos el que haya podido formar parte de este acto. Gracias a todos los vecinos y vecinas de Araya. Vamos a seguir disfrutando de la fiesta y ahora lo hacemos con el folclore de nuestra tierra. Desde Lanzarote, cariñoso el aplauso que llega desde Araya al grupo Acatife. Y mientras los pueblos entonan socorro desfavorido, Laguna Negra sirviendo ocultaban los trigales que aún estaban creciendo para mitigar el hambre. Que viene el diablo de Timanfaya, será mejor, deja que siga suelto sobre la lava, piensa que la distancia será mejor, que viene el diablo de Timanfaya, huye que si se enfada será mejor, deja que siga suelto sobre la lava, piensa que la distancia será mejor, piensa que la distancia será mejor. Cortando las ilusiones de pueblo lleno de vida, lo que eran granos y flores fueron miseria y ceniza, y se vieron procesiones que buscaban las alturas donde no llegara el diablo con sus cruentas diabluras. Se quemaban los vaqueros, los aljibes entullían, los animales morían, envueltos en desespero, de Tinglaupa a Mancha Blanca, de Careta Tremesana, desde Mazo a Macintafe, se cubrió todo de lava, que viene el diablo de Timanfaya, oye que si se enfada será peor.
será mejor. Que viene el diablo de ti va a fallar. Oye, que si se enfada será peor. Deja que siga suelto sobre la lava. Piensa que la distancia será mejor. Piensa que la distancia